Bueno, queridos amigos, muy buenas tardes. Hoy, 18 de diciembre, estoy grabando este programa con el doctor Ricardo Montiel. Él es doctor, es pediatra, especialista en medicina de adolescentes. Y bueno, para mí siempre es un placer hablar con el doctor Ricardo porque le decía y le comentaba que, bueno, tiene una mente bastante amplia y, y eso me gusta porque nos ayuda a comprender una sociedad actual con una infancia y una adolescencia con tanta presión, con tantos desafíos, con tantas situaciones que, bueno, que uno generalmente no comprende, sobre todo porque uno viene de una crianza que muy tradicional, es una crianza tradicional donde papá, mamá y hacer los muchachos lo que tienen que hacer y punto. Así tengas lo que tengas, vamos para allá. Y ahora los muchachos tienen, es como que si tuviesen una piel muy, muy fina o no sé si es que hay alguna mutación social o genética real que se está manifestando y que no comprendemos, ¿no? Yo no sé si la brecha generacional pone a uno, lo deja impávido, ¿no? Porque así como que, y entonces, ¿cómo manejamos esto? Y sobre todo con miras al futuro, Ricardo, ¿no? Eh, Claro, bienvenido y pero muchísimas fíjate, gracias. gracias, Jacqueline. Pero fíjate una cosa, eh, a mí me sorprende muchísimo eh, esa afirmación de que a los adolescentes de hoy día, que vamos a llamar centennials, para poner el nombre adecuado, son todos aquellos que nacieron del año 2000 hasta ahora. O sea que todavía tienen, el que nació en el 2000 tiene 24 hoy, y teóricamente, según la Organización Mundial de la Salud, hasta los 25 estamos hablando de adolescentes. Entonces, los centennials están involucrados en el grupo de edad de adolescentes. Entonces, fíjate, que incluso se les dio el mote, se les bautizó con el calificativo de generación de cristal, que la última vez que yo revisé suena particularmente poco halagador a la hora de hablar de resistencia. ¿Ok? Es todo lo contrario, es algo que se quiebra muy fácilmente, que es muy delicado, y tú acabas de nuevamente aseverarlo diciendo que tienen la piel muy fina. Eh, y sabes qué, es todo lo contrario. Eh, para empezar, la generación, y yo me puedo meter en ese grupo porque soy de la generación de adolescentes baby boomers. Ok, yo nací en los 50, finales de los 60, y mi adolescencia la viví en los 70. Le hace una adolescencia con papás estrictos, donde había pocas opciones de tomar decisiones que no fueran ya tomadas del seno familiar, y ni hablar de enfrentarte tú a la autoridad, llamarla paterna o materna, dependiendo del caso que fuera. De hecho, simplemente se aceptaba, como tú dijiste, a ti te toca y lo vas a hacer y ya. Eh, y si lo piensas un poco, era relativamente sencillo, porque no tienes que pensar en absolutamente nada. Simplemente las cosas se daban y ya. No vivimos problemas socioeconómicos o sociopolíticos importantes, no en esa época. Vamos a decir que el sistema escolar es relativamente sencillo, porque estamos hablando de materias limitadas en cuanto a número y definitivamente en cuanto a contenido, versus el adolescente que estamos manejando hoy en día, que es un adolescente que tiene absolutamente cualquier tipo de acceso a información ilimitada allá afuera, desde académica a no académica, donde la situación sociopolítica es realmente complicada para ellos, aunque especialmente estamos hablando de adolescentes que nacieron en este lado del Ecuador, y más aún en estas coordenadas criollas, que viven una situación sociopolítica realmente compleja, que los ha hecho protagonistas incluso de migraciones insospechadas, que nosotros ni siquiera habíamos considerado en algún momento de nuestra vida,
y estos chamos lo que están pensando es, ¿cómo hago yo para irme de aquí? Porque aquí no me quiero quedar, desde algo tan sencillo y superficial como yo me quiero ir demasiado, de principio de 2014-2015 hasta ahora sí soy parte de la verdadera migración de casi 8 millones de venezolanos, de los cuales el 30-40% son menores de 20 años. Así es. Y eso sin duda alguna que es un golpe gigantesco desde el punto de vista de todas mis capacidades de adaptación que me toca poner en juego para poder resolver una situación como esta. Sí. Agrégale a esto el COVID. Ninguno de nosotros vivió 2 años de aislamiento en casa, y tener que superar los obstáculos que representaba, una educación en línea que no tenía ni la menor idea de cómo enfrentar, ni quienes estaban recibiendo la educación, ni quienes teóricamente la estaban dando. Total. Entonces, y por supuesto, además de eso, te quité uno de los instrumentos de comunicación más importantes que era tu celular, con tus pares, y además que no tenías ni siquiera la opción de verlos en persona porque estabas aislado, pero además te quité ese instrumento virtual para transformarlo en un instrumento educativo que además funcionaba relativamente, irregular, para no ponerlo desastrosamente. Entonces, poniendo en juego las variables que han sido los obstáculos más importantes que ha enfrentado el adolescente, el centennial de hoy día, y yo creo que la generación de cristal no les queda Ya no especialmente les bien. calza, ¿no? No, no les No, calza. Bueno, el cristal también, el cristal de roca cuesta mucho para bueno, romperse. las lágrimas de San Gabriel, que son esas cositas que quedan, prácticamente son irrompibles, esa Total. sí te la compro, esa te la compro. Ok, Sí, pero yo diría que si hay una generación resiliente y que ha logrado superar una cantidad de obstáculos que nosotros no vivimos, es justamente esta. no, Ok, y la ahora, valentía, ¿no, Ricardo? La valentía que tienen para enfrentar ya en contexto directamente venezolano, la capacidad que han tenido, han salido adelante, tal cual como tú lo has dicho, no tan solo por los que han migrado, sino los que se han quedado y han los que se han resistido. quedado tienen que enfrentar la situación de hoy día. O sea, Total. perdóname, estos Sí, chamos son unos héroes, de sí, verdad. señor. Sí. Y yo los veo así todos los días, me quito el sombrero y les doy mis respetos. Y cuando me dicen generación de cristal, antes de caerme a puños con quien lo dice, les explico un poquito en qué contexto están utilizándolo. Porque si es que soy hipersensible, esa te la compro. Ujú. Pero soy hipersensible, ¿por qué? Porque tengo más capacidad de, adquirir información sobre diferentes cosas que antes ni tú ni yo teníamos acceso, Claro. desde el calentamiento global, hasta el movimiento LGBTQ+, acoso escolar, trastorno, tráfico de blancas, lo que tú quieras, que antes nosotros no nos enterábamos de eso. Sí. Esas cosas podían estar en juego, claro que sí, y quizás en menor grado, pero sin duda alguna que no eran, nuestro pan de cada día del acceso o el consumo de información que teníamos, porque nosotros no consumíamos esta información, ni siquiera No. sabíamos quién era el presidente de Venezuela. Tal Ok, cual, o sea, estábamos en otra cosa, sí. estábamos en vía de Ahora, cuál es la próxima fiesta que yo quiero ir. sí, Ok, señor. Ahora fíjate tú que haciendo hincapié en esto, em, claro, el contexto venezolano es un contexto particularmente distinto y obviamente esto quedará para la posteridad para analizarse a través de la parte histórica, sociológica, etcétera. Pero también viendo un poco lo que está sucediendo en el mundo es esta generación, estos jóvenes, que como tú bien lo dices, son unos héroes porque están enfrentándose a guerras que nosotros no nos enfrentamos, han tumbado gobiernos que nosotros tampoco lo ujú, estábamos haciendo, y bueno, un sinfín de dificultades incluso meteorológicas, ¿no? Que también están al por borde. eso, Sí es cierto que hay un contexto. Ahora, a lo mejor la expresión que yo quise usar de piel muy fina, quizás es por eso, esa sensibilidad, ese cambio de lenguaje, ok, mucho falta de, a lo mejor de motivación o exceso de motivación. eso, me que gusta lo- más exceso, sí, sí, porque estoy más expuesto a una cantidad de cosas. Entonces, sí.
que de repente un adolescente te conteste en 5 segundos sin pensarlo sobre cuál es su opinión sobre lo que significa el movimiento LGBTQ+, o qué significa para él o para ella el uso o la legalización de armas, o lo que pueda ser el acoso escolar, o sea, que tengan una posición perfectamente clara y además, yo diría que especialmente razonable a Con base, veces, claro. con base, como tú acabas de decir, que eso no era nuestra preocupación en ningún momento. Entonces, yo entiendo que nosotros como adultos no nos sentimos preparados para enfrentar a este adolescente. ¿Ok? Casi que nos está prácticamente avasallando en muchas oportunidades con el tipo de información que maneja y nos obliga, o por lo menos nos empuja y nos estimula a los adultos a ponernos al día en lo que están hablando. Y eso me parece chévere. O sea, ya era hora que nosotros como adultos significativos nos pongamos las pilas y nos pusiéramos las pilas para entender qué es lo que está pasando en el contexto en que vivimos, que puede ser que como adultos lo entendemos, pero no en la profundidad que posiblemente un adolescente tiene información. Entonces, sí, me toca a mí incluso acompañar a mi hijo o a mi hija, o a mi sobrino o a mi sobrina, a mi nieto, en todo este camino que cada vez se hace más complejo para ellos. Y por ende, para nosotros mismos. Debemos ser unos guías adecuados, debemos estar pendientes de incluso de aceptar información y en conjunto deberíamos estar dispuestos a buscar soluciones. O sea, darle la oportunidad que el adolescente que es, uy, perdón, Ujú. disculpa, algo pasó aquí, Ajá. este, No te preocupes. mi Cae celular del se oficio. acabó. Deberíamos estar absolutamente conscientes de que esto es una realidad y que el adolescente de repente puede aportar opciones que no se nos escapan, o que se nos escapa, mejor dicho, a nosotros de nuestra visión de solución, porque justamente estamos un poquito viciados por todas las cosas que hemos vivido a lo largo del tiempo. En cambio, estamos hablando de alguien que es virgen, que tiene mucha información y que es virgen de experiencia y que Ujú. sin duda alguna eso de pensar fuera de la caja es algo natural para ellos. Sí. Entonces, es lo que yo en este momento le digo, oye, ¿sabes qué? Vamos a aprovecharlo. Esta es justamente la oportunidad que tenemos como adultos significativos de aprovechar a este grupo etario que tiene tanta capacidad que uno no se las está dando muchas veces. Y es lo que yo quisiera, Claro, es lo que yo me gustaría que consideráramos. claro. Fíjate tú que también, hablando justamente de ese tema, en la actualidad hay a cada síntoma o situación ya tiene un diagnóstico. Y conocemos cosas como el TDAH o el Asperger o cualquiera de los síndromes, etcétera, cosas que para la época de nosotros no, ¿sabes? No, no Eso es había que nada de estas cosas. no había nada de eso, no había cómo calificarlo, ¿no? Yo sí creo que ahora estamos en esa etapa de reajuste. Creo que toda etapa de reajuste, como su nombre lo indica, debe llegar, a lo mejor se excede un poco y luego va tomando medidas. Y con los adolescentes, como tú bien lo acabas de decir, es una etapa. Están estos seres que están naciendo ahora o que nacieron en el 2000, como tú bien lo señalaste, y que están ahora formándose y le estamos dejando el mundo a ellos, y un mundo Oh, de sí. una manera bastante difícil, ¿no? No, Pero sí. me preocupa un Siempre, poco, siempre hemos echado la culpa en la generación precedente. siempre, Hasta siempre, nosotros mismos es culpa de los viejos. Y los sí, viejos eran culpa de sí, los abuelos. Y los abuelos culpa de los tatarabuelos. sí, Ahorita de verdad que hay mucha justificación desde el punto de vista racional para decir, mira, mucho de lo que estamos viviendo en este momento es responsabilidad de nosotros, de ¿ok? Mal nosotros, manejo de la basura, mal manejo del petróleo, mal manejo así, de la parte ajá, económica, de la parte política, lo que tú quieras para darle. Entonces, estos chamos tienen un reto bien interesante de ver cómo solucionar las cosas, y es lo que yo quisiera que de repente nos diéramos cuenta. Esta generación de relevo está más capacitada de lo que no se y más estar con gente, es darle la oportunidad de que sepan por dónde van los tiros con la experiencia que tenemos previamente, sin duda alguna que va a servir de algo,
pero también con la disponibilidad de aceptar y ser lo suficientemente flexibles para considerar ideas nuevas que las van a aportar ellos. Ahora fíjate tú, Ricardo, bueno, doctor Ricardo, Ricardo, hay confianza. Ricardo, por favor, no sé, ¿qué te Hay pasa? confianza. Fíjate tú que con los adolescentes vamos allí, pero los niños, es decir, que todavía no han llegado a la adolescencia, cada vez más temprano se inician en esta jauría adolescente o preadolescente o como se No, le sí, llame, tú conoces mejor esos términos que yo y por eso llamo la atención a que me lo expliques y se lo expliques a la audiencia, ¿no? O sea, ok, veo que se ha ido acortando los procesos. Aquí hay una ley o hay algunos países que están estableciendo que el niño hasta que no tenga 9 11 años no debería usar el móvil el celular, como lo llamamos nosotros en Venezuela. Es decir, que hay normas que se están tratando de implementar. Muchas escuelas que ya niños tienen los celulares, los profesores a título personal los dejan afuera, de manera de que esto se distribuye de tal, porque tenemos algunos vicios que nosotros mismos hemos implementado, porque para que un niño nos deje tranquila un rato, porque estamos agobiados, porque también tenemos nuestras propias cosas, es muy probable que una tablet o un móvil o un celular se los damos con apenas y lo saben manejar mejor que uno, ¿no? Hacen cosas que entonces, ¿hasta qué punto todo esto es producto de la misma, de la misma tecnología, del mismo tipo de crianza, de tanta libertad? O si por el contrario, consideras tú como médico que trabajas en esa área específica, ¿cuáles son ese tipo de normativas que si no hay posibilidades de negociar? O sea, porque yo siento que en muchas sociedades hay una falta de valores, ¿no? Por lo menos no los valores con los que uno se crió, ¿no? Entonces, claro, entra en contraste. Ahora las rabietas son manifiestas de forma que no me importa si tú te gusta o no te gusta, ¿ok? Yo puedo hacer con mi vida, precisamente por todo lo anteriormente dicho, yo puedo hacer con mi vida o puedo hacer de todo el consumo de esta información lo que yo considero que debo hacer y hasta qué punto nosotros, como guías, que tú mismo dijiste, podemos llevar y orientar o podemos tender la mano para una sociedad distinta, ¿no? mira, vamos a partir del principio que eh, el adolescente necesita límites y los niños, sin duda alguna, también. ¿Ok? Los niños de repente lo aceptan mucho más fácilmente porque el cuestionamiento, a pesar de que hay mucho más acceso a información y hay una capacidad analítica que ha mejorado radicalmente, todavía no tienen el mismo cuestionamiento, la misma capacidad de cuestionamiento que puede tener un adolescente que por el hecho simplemente de tener hormonas en su cuerpo para desarrollar aparato genital, se activa una cantidad de archivos y de aplicaciones en el cerebro que te hacen pensar de una manera distinta. El niño todavía no lo tiene, pero ya tiene información y con lo poquito que de alguna manera maneja de su cerebro, se han vuelto más cuestionadores y más observadores, cosa que me parece fantástico porque nos ponen a trabajar nosotros todos los días, le Todo. hace adultos significativos. ¿Ok? Entonces, pero es más fácil controlar, entre comillas, y yo llamaría negociar y supervisar a un niño que a un adolescente, porque el niño acepta fácilmente las normas con relativamente pocos argumentos que la respalden, y yo me adapto con cierta facilidad y en el tiempo, usualmente no cambia mucho, por lo tanto es como un área de comodidad, es un área de confort que yo puedo mantener 6 7 8 años hasta que de repente mi computadora recibe el shock hormonal de la pubertad Y y ya, de repente entonces todas estas cosas cambian de la noche a la mañana, así es. textualmente así como intensamente dos. ¿Ok? De repente aparecen unas nuevas emociones, la computadora empieza a utilizar archivos que antes no manejaba y por supuesto paso a ser una persona que de ser absolutamente aceptadora y de que mi papá y mi mamá son
o mis adultos significativos eran mis héroes, a tener mis archienemigos más cercanos en ellos, Así es. y por supuesto a no parecerme en nada a ellos y todo lo posible al revés. Y llevar la contraria, cosa que es natural, porque ese es parte del proceso de búsqueda de identidad que yo estoy poco a poco digiriendo gracias a la pubertad y las aplicaciones que se activaron de forma imprevista, y que tengo que adaptarme, porque además son emociones que me cuesta manejar, porque no las conozco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que más que el propio niño, el adolescente necesita reglas y límites que cumplir. Y puede ser que no las acepte radicalmente abiertamente al principio, pero si yo las sé negociar y las sé poco a poco aplicar en conjunto con él y con ella, esta negociación se vuelve la orden del día, que usualmente casi que lo es rutinariamente, para poder llegar a acuerdos que sean beneficiosos para ambas partes, le hace adultos y adolescentes. Entonces, sí necesito límites, pero límites no impuestos como quizás el niño lo tuvo en algún momento o la generación precedente lo tuvo porque tú lo haces y ya, y porque te toca y lo siento mucho. Pues mira, ahora es el momento donde te toca pensarlo de otra manera Tu madre y soy tienes que, yo y soy yo la que manda. ¿Te eso acuerdas de ya no ese sirve, sí, típico? Soy yo la eso que ya no manda. sirve, No. porque entonces más bien quedas expuesto como adulto que no estás haciendo ningún esfuerzo Tal cual. para negociar. Aunque, o sea, te quedas con el último argumento que es porque digo y ya, Y y porque a mí me punto. da la gana. Y yo, ya va, espérate un Es momento. más, que ya no funciona la chancleta ni la correa. Eso ya No, para nada. no, y además que, o sea, si funcionara, yo créeme que yo enseñaría, sería mucho más fácil mi trabajo. Yo sería un maestro de torturas, Claro. ¿ok? Pero es más, si yo resuelvo a través del conflicto, de la violencia y la ira y una lucha de poderes, no solamente no estoy resolviendo, estoy enseñando que ese es el formato de resolución que yo voy a utilizar a través del tiempo y que me va a ir terriblemente mal en mi futuro como adolescente adulto. ¿Ok? Que, entonces, yo no puedo darme el lujo de que mi hijo aprenda a golpear, a maldecir, a criticar, a Delicado. responder abiertamente. No, 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 papi, hay reglas y normas. Estas son las reglas, ¿estás de acuerdo, sí o no? Y ya vamos a llegar a acuerdos cientos de veces, en cuestión de a veces meses, que de alguna manera hacen que yo aprenda como adolescente y como adulto que este es un seguimiento constante y continuo de todos los días, casi que desde que te levantas hasta que te cuestas. Claro. Entonces, Es sí, constante. pero necesito hacerlo. Tenemos que poner reglas, reglas negociadas, sí. Normas, sin duda alguna. Ahora, Algunas no se negocian en un momento determinado, sino hasta después. Estoy de acuerdo. No se negocian hoy, pero puede ser que dentro de 3 meses se vuelvan a renegociar. ¿Ok? Pero evidentemente todo está en la mesa de negociación y las reglas, tiene que ser un balance entre reglas normativas, éticas, morales, religiosas de la casa, de la familia Montiel, versus mi adolescente que quiere tener un Ferrari y acostarse todos los días a las 5 de la mañana. claro, ¿Ok? Tiene que haber un equilibrio y ahí está la negociación. claro, Entonces, yo sé que es un reto y yo sé que muchos papás se cansan y lo entiendo perfectamente porque no es chévere, por favor. pero sí lo es. ¿Sabes qué? Es más chévere de lo que tú te imaginas si si te programas para esto, si aprendes a hacerlo, si disfrutas de hacerlo, porque al final de cuentas lo que estás logrando es que tu hijo crezca de la manera que tú quisieras, que es la versión mejorada de ti para el futuro. Claro. Eso es lo que yo quisiera de mi hijo y de mi hija. ¿Ok? Enseñarlo lo mejor de mí como papá, como adulto significativo, para que en el futuro lo apliquen no solamente en su casa y en su familia, sino en el resto del mundo y hagan que las cosas estén mejor. Porque ya dijimos, esta gente está recibiendo un mundo complicado que van a tener que hacer Total. un esfuerzo. ¿Ok? Claro. Ahora fíjate tú que, bueno, se me vienen mil preguntas, ya nos queda menos tiempo, pero ahí, por ejemplo, ¿a qué edad podemos, porque he visto de madres o de padres que niños muy pequeños de 6 7 años negociando y o explicándole muchas cosas que ellos en ese momento no es que no entiendan, sino que le estás dando parte de cosas que no tienen por qué involucrarse, decisiones como separaciones, divorcio, mudanza.
fallecimientos, etcétera. O sea, ¿a qué edad tú puedes, un niño, tú como pediatra, médico especialista en adolescencia, pero también, por supuesto, en todas esas edades, el niño es capaz de comprender su entorno de una manera hablada, más En allá todo de momento, en todo momento, ok. en todo momento, O desde que sea que soy esa un bebé, crianza de ahora, ¿ok? Lo que de que a pasa es los que tengo que cuatro adaptar el años, mensaje. ah, ok, ajá, Claro, yo tengo que adaptar el mensaje. Una cosa es el mensaje para un adolescente que perdió a su abuela, es completamente distinto el mensaje del niño de 3 años que perdió al ser querido, que le hacía todo, que le hacía para todas las ti, cosas y que lo consentía absoluta y totalmente. ok, Entonces, de repente es mucho más adaptación, emocional lo que es el mensaje para mi chiquiturrio, pero también tengo que decirle, mira, no la vamos a volver a ver porque ya no está en este mismo plano, está en el cielo, etcétera, pero no la vamos a ver, la vas a ver en tu corazón, etcétera, etcétera, versus el mensaje que le das al adolescente de, mira, tu abuelita se murió de COVID y yo sé que esto te va a doler, así que no tengas miedo de llorar, y vamos a hacerle desahogar, unas misas y vente conmigo que la pérdida es importante. El duelo hay que manejarlo poco a poco, es un proceso y yo sé que duele, no tengas miedo de llorar y yo estoy aquí contigo, pero el mensaje siempre tiene que estar de alguna manera dentro de esa relación, que se adecue para cada edad, definitivamente, pero yo no voy a aislar a mi hijo de ninguna manera, ni de la muerte, ni de las cosas malas, ni de las claro, cosas buenas. Yo lo voy a ayudar a enfrentarlo, eso sí, con las herramientas que a veces son relativamente básicas, como en el chiquiturrio, y un poquito más sofisticadas, pero no definitivamente perfectas, como es el caso del adolescente. claro. ¿Ok? Tú sabes que también se me viene ahora la idea de, bueno, aquí pudiéramos quedarnos viviendo hablando de todas estas cosas, porque, claro, cada tema va generando más preguntas y más inquietudes, pero me llama poderosamente la atención es el auge que hay de agresividad y, o de depresión que lleva al suicidio o este tipo de temas que en algunos momentos siempre fue tabú, tal cual como tú lo dijiste al principio, pero que ahora cada vez tienen más resonancia, están llamando la atención. Ya se ha convertido en tema de salud pública, ¿no? Porque el acoso, el bullying, que era el antiguo chalequeo que nos hicieron a todos, ¿no? Es una cosa que impacta muchísimo. Entonces me gustaría que a manera de resumen nos hablara si hay algo que nosotros como padres, representantes, guías, mayores, podamos ver y cuándo es normal, ¿verdad? Y cuándo es algún tipo de patología, ¿verdad? Porque en los problemas mentales son problemas que son muy difíciles de diagnosticar porque la gente se ve muy normal. O sea, no es Ok. una beba, no tiene fiebre, no tiene, o sea, los síntomas son como muy sensibles, ¿no? Entonces, me gustaría que hiciéramos a tipo resumen y la segunda parte también para que puedas extenderte un mensaje para manejo de incertidumbre, sobre todo en el ámbito venezolano, en estas Navidades, este mes de Uy, qué diciembre. complicado. No, por favor, algo más complicado, así como la paz entre Bueno, estás los trabajando con un palestinos y los adolescente. israelíes. O sea, pónmelo un poco más fácil, o sea, qué complicado. Pero fíjate, una cosa que tenemos que tener clara es que si la Organización Mundial de la Salud determinó que el grupo etario de mayor riesgo después de la pandemia o es el grupo de adolescentes. ¿Ok? Tanto así que ellos decidieron, la OMS decidió prolongar el intervalo de tiempo de la adolescencia, que era antes hasta los 20, darle 5 años de gracia después de todo lo que vivieron y lo que siguen viviendo hoy día. ¿Y en base a qué estamos hablando de esto? ¿Ok? Todas las enfermedades mentales, todas, absolutamente la que tú quieras, desde lo más sencillo de trastornos de pánico hasta lo más complicado, depresión y suicidio, todas las patologías que están relacionadas con la parte emocional
todos aumentaron entre 2, 3 y hasta 5 veces la frecuencia en el grupo adolescente. ¿Cómo lo vimos? Con las estadísticas que tenemos en la mano. La gente que consultó y que sigue consultando hoy día y que lamentablemente no hay servicios suficientes, incluso en los para países que atender. teóricamente están perfectamente preparados para esto, no lo están porque se vieron totalmente abarrotados Desbordado, y sí, sobrepasados por la cantidad y el volumen de consultas que los propios adolescentes estaban buscando, porque esto es lo más bonito de la historia es que ellos mismos lo están buscando. ¿Ok? Entonces, sin duda alguna estamos hablando de un grupo que está pasándola bastante menos que bien, diría yo. ¿Ok? Para no decir que lo están pasando burda de mal. Entonces, sí, eh, sin duda alguna tenemos que estar muy pendientes como datos significativos de cualquier señal, como dices tú, pero inmediatamente me viene a la mente lo que la mayoría de la gente dice. Pero es que eso es porque él está así porque es adolescente o ella está así porque está adolescente. Y yo pudiera de alguna manera considerar que lo que es lo que llamamos el síndrome normal de adolescencia, y es una palabra, es una frase que involucra una patología, lea síndrome, que es, es el conjunto de signos y síntomas que caracterizan una enfermedad, pero cuando le agregas la otra palabra, síndrome normal, es una cantidad de signos y síntomas emocionales que son normales en la adolescencia. ok. Entonces, soy egoísta, soy a veces soy Temperamental, ¿sabes? egocentrista, muchas veces Mm, egocentrista, soy ciclotímico, te amo y te odio en 5 minutos, todo eso es absolutamente normal. Me puedo sentir aislado por mucho tiempo y otras veces estoy absolutamente sociable. Definitivamente mi grupo de pares es definitivamente lo más importante que yo tengo en la vida, y que para otra persona en otro momento de la vida esto pudiera ser, sin duda alguna, una patología. En el adolescente es normal. Ahora, cualquiera de estas cosas que estamos diciendo que es el síndrome normal, exacerbada, exagerada y mantenida en el tiempo, léase. Estoy aislado, ok, yo me aíslo de vez en cuando, estoy insoportable de vez en cuando, pero cuando lo hago constante y únicamente, y hablamos la alarma, generalmente ¿no? el tiempo de duración de más de 2, 3 meses, que se mantiene ese tipo de conducta, tú dices, algo no está bien. Ok. Y la buena noticia es que tú conoces a tu adolescente. Yo no tengo que decirte cómo es tu adolescente. Tú sabes quién es esa personita con la que peleas todos los días, con la que tienes que estar pendiente que si se bañó, que si no se bañó, que si hizo la tarea, con qué grupo anda. Y si no estás pendiente, amigo mío, como adulto, no te Está queda muy mal. más remedio que hacerlo, porque ese es tu trabajo. Claro. Póngase las pilas porque eso te toca hacerlo. Cualquier desviación de ese síndrome, ¿ok? Que antes dormía mucho y ahora duerme no. Ahora no duerme nada. Que antes comía poco y ahora come como un loco. Antes estaba con un grupo y ahora se cambió por un grupo completamente distinto o no anda nadie. Cualquiera de esas cosas te tienen que llamar la atención. Y si me equivoco como aplicativo y exagero mi conducta de intromiso es necesario, equivocado no me importa. Si me equivoqué y exageré, ¿sabes qué? Puede ser que en este momento lo hiciste, pero de repente en otro momento no. Y lo más importante es que no se ponga en riesgo la vida de tu hijo en ningún momento, porque lo que estás pendiente y al mismo tiempo le estás mensaje. El mensaje es, quizás yo soy un fastidioso y que fastidio a mi papá, a mi mamá, pero sabes que en el fondo van a entender que yo estoy pendiente de ti y que te estoy pidiendo hablar con el doctor Montiel o con el que no sé qué, o el cura, o con la orientadora del colegio, o con la tía, o con el hermano mayor, con quien sea, o conmigo mismo, ¿ok? Porque yo estoy pendiente de ti y cualquier cosa que te pase me interesa. Claro. Entonces, sí, Que tengo que también estar dentro, dicho sea de paso, absolutamente. es una muestra de amor, ¿no? O sea, yo estoy pendiente de ti, quiero mejorarte y esto es una muestra de amor, pues de que me ocupo de ti en todo momento. Mira, Ricardo, ¿tienes problemas con el internet? Hola, hola, hola. A ver, vamos a ver.
Bueno, yo pausé porque el doctor Ricardo Montiel es pediatra, especialista en medicina para la adolescencia. Tuvo problemas en internet. Él se encuentra en Caracas. Él trabaja en el Centro Médico Docente La Trinidad. Es un excelente profesional. Y bueno, nos quedamos con muchas ganas. Igualmente, espero que este programa les sea muy útil. Me pongo en contacto con él pronto para ver si hacemos una segunda parte de esto, porque se quedó en el tintero aquellas recomendaciones que están relativas a este proceso de incertidumbre que viven los jóvenes y realmente, como él lo dice, son unos héroes, no tan solo los venezolanos, sino todos los muchachos. Así que bueno, muchas gracias por la atención en este programa y espero que el siguiente sí esté totalmente completo para que el doctor Ricardo Montiel se pueda despedir de todos ustedes. Así que bueno, muchísimas gracias por estar allí. Espero que les guste y si les gusta lo comparten porque esto es una información que les puede ser muy útil a muchísima gente. Chao, gracias.